Concluimos el capítulo 9 con la sección 8, la grandeza en contraposición de la grandiosidad. Textualmente dice: la grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado, e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? Y para que te quede bien claro, permíteme especificar los términos. La diferencia entre la grandeza y la grandiosidad, desde la perspectiva del curso, es que la grandeza se asocia con la verdadera naturaleza del ser, que es espiritual y divina. La grandeza se refiere a la conexión con la esencia fundamental del individuo, que es amorosa, compasiva y eterna. La grandeza es el reconocimiento de la divinidad intrínseca en uno mismo y en los demás. Por otro lado, la grandiosidad, en este contexto, se asocia más con la ilusión egoísta y la identificación con el cuerpo y la individualidad separada. Se relaciona con la búsqueda de la autoimportancia, la superioridad, la necesidad de reconocimiento externo y la identificación con el ego. Por tal motivo, para el curso de milagros, la grandiosidad se considera un error de percepción que surge de la identificación con el mundo material y las ilusiones de la individualidad. Párrafo 2. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanza de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basada en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. Pues no, porque significaría que tu mente se identifica con la grandeza que yace en su interior y que la conecta con su propia esencia. La esencia de la grandiosidad es la competencia, pues sí compite contra la grandeza, porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer, lo que realmente somos: espíritu en perfecta unidad con el Padre, pensamientos amorosos unidos y en paz. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo, es decir, mientras te atacas a ti mismo de la manera que gustes. Para tal efecto, primero te identificas con el cuerpo y posteriormente rechazas todo lo que se relaciona con él. Pasa la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. ¿Cómo es la forma en que tu mente, ego, te ayuda a dar un descanso para que ya no te ataques a ti? Pues ahora ataca a otros y ahí es cuando tu mente separada se vuelve perversa. Entonces, te ofrece como solución la ilusión del ataque, el ataque a otros cuerpos. Párrafo 3. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas y egocéntricas creencias que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar, excepto con ataques. Recordemos, hay hipotéticamente tres mentes: la del ego, que cree que existe, la del Espíritu Santo, que contiene los milagros, y la del tomador de decisiones. La mente ego no sabe
que hay una gran diferencia entre ella y el Espíritu Santo. Lo que sí sabe es que tú, tomador de decisiones, te puedes decidir por la voz que habla por Dios, por eso se siente amenazado. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse y atacar más tarde. Si acepta su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. Tenemos miles de ejemplos de cómo el ego manifiesta su grandiosidad en acciones que buscan la validación externa, el reconocimiento, el poder, el control, todo basado en una identificación errónea con la individualidad separada. Párrafo 4. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y, puesto que es real, es extremadamente convincente. Mas la convicción de que es real te abandonará a menos que impidas que el ego la ataque. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido de nuestros impulsos milagrosos o esos brotes de bondad que surgen de nuestro interior por algún razonamiento que nuestra mente ego lanza de inmediato para detenernos? Y por lo general muchas veces lo consigue. El ego, dice, no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria, porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque. Pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Párrafo 5. Desde tu grandeza, desde tu verdadera mente, tan solo puedes bendecir, porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecir la conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Nuestro entrenamiento a través de las lecciones tiene ese propósito, el no tolerar la más mínima desviación de la mente. De ahí que se nos enseña a distinguir la grandeza de la grandiosidad a fin de redireccionar a la mente hacia la verdad una vez que se haya dejado atrapar por las ilusiones. Párrafo 6. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieras dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y, por ende, no podrías desear al ego. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir. El ego y el espíritu no pueden manifestarse al mismo tiempo, ni tampoco sucederse alternadamente. Pues tampoco, porque la pequeñez no existe dentro de la mente de Dios, por lo tanto no puede alternar con la verdad. Pero dos ilusiones como la pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Al ser ese nivel, el de los cambios, se experimenta como una constante alternar, siendo los extremos su característica principal. Muchos lo hemos experimentado, a veces nos sentimos subestimados, fuera de lugar, inferiores y en ciertas circunstancias, el último chocolate de la bolsa. Párrafo 7. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente, porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado con algo que
tú mismo inventaste. Quizá con la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia en la grandiosidad, mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado. Y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. Date cuenta cómo nos adjudica toda la responsabilidad de nuestro estado mental, porque independientemente de las condiciones externas que creamos vivir, siempre podemos tomar otra decisión en el interior de nuestra mente. Nadie puede pensar por nosotros. Párrafo 8. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. Es decir, la grandeza está relacionada con el amor y el amor puede ser compartido o correspondido. La grandiosidad, en cambio, está vinculada al orgullo y el orgullo no puede ser compartido ni correspondido de la misma manera que el amor. El orgullo no producirá milagros y de ese modo te privará de los verdaderos testigos de tu realidad, lo que significa que el orgullo no tiene el poder de realizar milagros, y al aferrarte al orgullo te privas de experimentar la realidad verdadera, tu verdadero ser, y por lo tanto de presenciar los milagros en tu vida. Recuerda que para el curso los milagros son cambios en la percepción que provienen del amor y la conexión espiritual. La verdad, dice, no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a tus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Es decir, la verdad no está oculta. Aquellos que comparten su alegría contigo dan testimonio de tu grandeza, porque la grandeza está asociada con el amor y la conexión. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. La idea es que al observar y apreciar la creación de Dios, experimentarás verdadera alegría, en contraste con la grandiosidad egoísta asociada al orgullo. Párrafo 9. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio, porque su propósito es reemplazar a tu grandeza, pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti, porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. En síntesis, en este párrafo se enfatiza la importancia de elegir el amor sobre el orgullo, ya que el amor permite compartir y experimentar la grandeza, mientras que el orgullo puede obstaculizar la conexión y la experiencia de la verdad. Párrafo 10. Eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella, y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente aguardará tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz, y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente, mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitirá y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y, por consiguiente, no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo, tal como Dios te creó, no puede ser arrogancia,
porque es la negación de la arrogancia. Tu pequeñez es arrogancia, porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Dios nos creó a su semejanza. Por lo tanto, todo lo que reconoce en Él, lo reconoce en nosotros. El ego nos creó a su semejanza. Por lo tanto, todo lo que reconoce en Él, lo proyecta en nosotros, en nuestras mentes separadas y se encarga de reforzar su propia idea de pequeñez al condicionar nuestra mente con frases como «Solo Dios es perfecto». Me siento tan pequeño e indigno ante la magnificencia divina. ¿Cómo podría Dios preocuparse por alguien como yo? Somos simples mortales frente a la inmensidad y perfección de Dios, etc. Nuestros personajes ciertamente sí lo son, pero nuestros personajes ciertamente no son reales. Son una construcción de la mente separada que sueña con destruir la unidad. Párrafo 11. Te lo leo textualmente. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y ésta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su fuente, y como la fuente es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada de lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Finalmente, en este párrafo, Jesús nos enseña que la valía real y la verdad sobre nosotros mismos no está determinada por las opiniones del ego ni por las percepciones limitadas, sino que son aspectos intrínsecos e inmutables que deben ser reconocidos y aceptados en nuestra mente. La búsqueda de esta comprensión se realiza a través de la conexión con la verdad divina, a través del Espíritu Santo. A esta sección le corresponde la lección 103 que dice: Dios, al ser amor, es también felicidad. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias.